Espacio patrocinado por Ayuntamiento de Elche, Fundación Juan Perán, Grupo SBS, Autobuses Urbanos de Elche. Bienvenidos al vuelo 723 con destino Elche. Sí. Elche, matices y contrastes, sentimientos, historia anclada en la tierra del arte. Árabes, iberos y romanos dejan huella, visigodos, bizantinos, francos y germanos. Desde el mar Mediterráneo viendo su gran potencial, fascinados se quedaron y en la Alcudia se asentaron. El Vinalopó avistaron y gracias a su cultura, su legado nos dejaron. Edificios, templos, esculturas, nuestra dama. La moneda propia que emitieron a su paso fue la llama. ¿Qué puede decir no a esta? La fortuna y la justicia son elementos que en alguna ocasión en el pasado se han asociado a la ceguera. Pero el elemento en sí, lo que es la justicia y la fortuna... Sí, esa idea sí, de otorgar las gracias, los favores, los beneficios de una manera indiscriminada, con independencia de... Si lo recuerdan, en el programa de la semana pasada lanzábamos a la sociedad ilicitana la pregunta de si era posible que la Dama de Elche tuviera alguna discapacidad. Vamos a ver algunas imágenes de la semana pasada. ¿Quién era la Dama de Elche realmente, ¿no? Ese misterio que envuelve a esa referencia ilicitana. ¿Usted se ha fijado en los ojos de la Dama de Elche alguna vez? ¿Qué te parecería si la Dama de Elche fuera... ¿Es ciega o no invidente? No tiene la visión que tiene no es de esto precisamente. El vaciado que tiene la Dama de Elche en los ojos podría ser porque es la representación de una persona ciega. No lo creo que es un recurso técnico muy habitual en esos momentos. La respuesta de la Alcudia fue clara, no creemos que la Dama de Elche fuera ciega. Sin embargo, en este programa, en Elche se mueve contigo, se nos ha despertado la curiosidad por explorar un poquito el mundo antiguo. Nos preguntamos si tenemos evidencia documental de la discapacidad y en este caso, en concreto, de la figura del ciego. Fieles a la patrona con devoción. Si no sabes quién es la Virgen de la Asunción. Nuestra dama es la de Elche, no importa tu religión, porque siempre llevaremos Elche en el corazón. Si nos acompañan en el programa de hoy, vamos a hablar con la profesora López de la Universidad de Alicante sobre el famoso mito de Edipo y sobre una versión de este mito que escribió Sófocles, un autor contemporáneo a la Dama de Elche. ¿Qué manifestaciones de la ceguera encontramos en la literatura antigua? Pues precisamente una de las más interesantes es la del mito de Edipo y también otro personaje de la tragedia de Sófocles, que es el adivino Tiresias. O sea, serían dos casos de personajes que en un momento dado de sus vidas son ciegos, no ven. Uno por decisión propia, Edipo, y Tiresias fue un castigo divino. Bueno, el mito de Edipo, ¿en qué consiste? Tiene muchísimas facetas. Es la historia de un hombre inteligente, bien intencionado, brillante, joven, en fin, una persona que lo tiene prácticamente todo, pero que ignora algo esencial, ignora en realidad sus orígenes. Y en el momento en el que los conoce, pues decide, le disgustan tanto, se horroriza de, digamos, toda esa trayectoria que ha llevado en su vida y se ciega, se arranca los ojos, bueno, se clava unas agujas. Es, bueno, una de las facetas, podría abordarse por ahí, hay otras muchísimas. Muchas versiones. Versiones y aspectos que se pueden comentar respecto a este personaje, sobre todo a través del enfoque que le da Sófocles, porque es un mito que no solamente aborda a Sófocles, sino que también otros autores en la antigüedad, y bueno, ya después es un tema clásico. Pero en el caso de Sófocles, bueno, pues es también la historia de
es el poder también, se hace, digamos, un análisis del ejercicio del poder. Él es una persona que ha llegado al trono, digamos, no en principio por un vínculo patrilineal, sino que bueno, ha conquistado el trono porque ha sido capaz de desvelar, de superar una prueba, digamos, es también, ¿no? Ha superado la prueba, una prueba que nadie conseguía superar, que era desvelar el acertijo de la Esfinge, y entonces por eso se le concede la mano de la princesa y el trono de Tebas. Y bueno, sobreviene una peste, una desgracia a su pueblo y él quiere, indaga cuál puede ser el motivo, cómo se puede superar esa dificultad y pregunta al oráculo de Delfos, envía a hacer una consulta al oráculo de Delfos, y entonces en el oráculo de Delfos se le dice que para erradicar esa peste que está dejando, bueno, las mujeres no son fértiles, los animales tampoco paren, en fin, esta plaga, hay que encontrar al asesino del rey anterior, al asesino de Layo. Y bueno, indagando, porque el Edipo es también una historia casi detectivesca, indagando, se descubre con horror que él ha sido el asesino de Layo y todos los crímenes que ha cometido, es decir, yacer con su madre, tener hijos que son en el fondo sus hermanos, y en ese momento, al conocer ese crimen que sin darse cuenta ha cometido, pues se clava unas agujas en los ojos y decide cegarse para ya no ver. Entonces es la historia de, como digo, de un hombre que era muy brillante, que realmente estaba en la plenitud de sus facultades, pero que en el fondo tenía los pies de barro, que es también la lección que intenta transmitirnos Sófocles, ¿no? En el fondo pues es un ser ignorante de, como decían los griegos, to axion esti, de lo que es esencial. No sabía que él era hijo adoptivo, no sabía, en fin, en realidad nada sobre sí mismo, o no sabía lo importante. Bueno, la tendencia de la naturaleza humana a empingorotarse, a creerse por encima de tus posibilidades, a creerte, en fin, la vanidad, el sentirte superior a los demás, que en el fondo pues esconde grandes debilidades, carencias que todos tenemos, hasta las personas de éxito, y precisamente Edipo lo era, ¿no? Entonces este sería un personaje y un enfoque. Otro es el caso de Tiresias, ¿no? Que ha sido por un castigo divino, ha sido cegado. Bueno, pues es muy interesante el mito. Él se encuentra dos serpientes copulando y entonces las separa y, digamos, como premio, como consecuencia, se cambia de sexo, tiene que cambiar de sexo y entonces es mujer. Otra vez le ocurre lo mismo, hay un segundo episodio donde sucede lo mismo, vuelve a encontrarse esta imagen, las vuelve a separar y entonces, como vuelve a recuperar su sexo originario. Y entonces esta habilidad que él tenía llega a conocimiento de Hera y de Zeus, de los padres del Olimpo, del rey del Olimpo, de Zeus, y entonces lo llaman para preguntarle cuál de los dos sexos experimentaba más placer. Y entonces él contesta que de una proporción de 9:1, la mujer 9 y el hombre 1. Esto provoca el enfado de Hera, de la diosa Hera, porque entiende que se ha desvelado el secreto del sexo femenino y entonces lo ciega como castigo. Y Zeus, digamos, como premio, le concede una larga vida y el don de la profecía. Entonces tenemos en esta misma tragedia, en un momento dado, se enfrentan el personaje de Edipo, ya digo, en la plenitud de sus facultades, todavía siendo un rey que quiere erradicar este mal, quiere beneficiar a su pueblo, él tiene buenas intenciones, quiere conocer al culpable de la muerte de Layo,
se enfrenta en una escena Edipo frente a Tiresias. Un Tiresias ciego acompañado por un lazarillo y viejo, ciego y viejo, y un Edipo joven, gobernante, y ya digo, con esta sana curiosidad por encontrar al culpable. Entonces Edipo desprecia, digamos, trata despectivamente a Tiresias, y se produce esa paradoja, ¿no? En ese momento hay esa tensión, y esta digamos, sería la escena en un momento de tensión. Luego veremos cómo se resuelve toda esta historia. ¿Qué le está diciendo exactamente Tiresias a Edipo en ese momento? Tiresias no le quiere decir, está hablando con un poco el lenguaje de los adivinos, que es un lenguaje ambiguo, porque realmente le habla formularmente, para no decirle claramente. Tiresias sabe perfectamente quién es Edipo y todo lo que ha pasado y lo que esconde su pasado, pero no se lo dice claramente, porque tampoco Edipo es muy sensible y es muy receptivo a ese lenguaje oracular del adivino. Él es un hombre racionalista, él es un hombre que aplicando el logos, la razón, ha conseguido todo lo que tiene. Entonces cree poco, no cree demasiado en ese tipo de conocimiento que protagoniza o que representa o que simboliza Tiresias, que es un adivino. Entonces es, digamos, la voz de los dioses. Entonces, bueno, se produce ese conflicto, digamos, entre esas dos maneras de conocer, entre esas dos maneras de percibir la realidad, y ya digo que ni Tiresias se lo dice claramente hasta un momento determinado, ni Edipo escucha lo que le está diciendo Tiresias, y lo que oye no le gusta porque le parece que en ese momento Tiresias está conspirando contra él. Bueno, digamos que es la mano que conspira contra él en unión de su cuñado Creonte. El marido de Yocasta, la reina, el hermano de Yocasta la reina es Creonte, y entonces en ese momento Edipo siente que hay una conspiración entre Creonte y Tiresias contra él, porque Creonte ambiciona el trono, que él ha recibido precisamente por desvelar el enigma de la Esfinge. Me recuerda a esto que se suele decir: no me digas las verdades, que perdemos las amistades. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Tiresias se va muy disgustado y Edipo acaba acusando a Creonte delante de su mujer. Yocasta tiene que interceder, desempeña ese papel también de verse entre su hermano y su esposo, pero efectivamente Creonte se va enfadado. Es una situación en la que Tiresias ve la verdad, la realidad, claro, y está ciego, y Edipo, que sí lo puede ver. Claro, Tiresias está en ese nivel de conocimiento de las grandes verdades, en las verdades que no son evidentes, como decía también el Principito, ¿no? a los ojos, está en ese terreno de lo sapiencial, de la sabiduría, de la verdad. Es en el terreno en el que se mueve Tiresias. Y Edipo, pues con todo su, digamos, su aparato lógico, racionalista, se mueve en otro nivel de discernimiento, el de las pruebas, el de lo racional, el de las cosas que son evidentes, la percepción de los sentidos. Entonces ahí hay ese enfrentamiento, y en ese momento pues Edipo no quiere ver lo que Tiresias le está diciendo. Sentirme allí, que me obliga a mirar y estimar allá que mires tú, y acariciar el mar y tocar el celambel. Por ejemplo, el Edipo de Séneca es también muy famoso, tiene otras connotaciones, y por supuesto hay muchísimas manifestaciones en la literatura, en la iconografía, en la escultura. Escribiría una canción que parles de tu y de mí, que parles de tu y de mí. Porque en este lenguaje oracular en el que habla Tiresias no termina de entenderlo Edipo. Él no
Necesita pruebas. Claro, no solamente pruebas, sino además otro tipo de discurso, como digo, ya racionalista, con otras claves. El tipo de discurso que domina Tiresias, ya digo, oracular, el del profeta, profético, no, él quiere algo más literal, más evidente. Entonces, por eso digo que Tiresias le está hablando, pero Edipo no termina de entenderlo, y lo que entiende no le gusta, porque lo malinterpreta. Entonces le dice: afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. Le contesta Edipo: no dirás impunemente 2 veces estos insultos. En ese caso, digo también otras cosas para que te irrites aún más. Y dice Edipo: di cuanto gustes, que en vano será dicho. Sigue la conversación. Edipo empieza a sospechar que Tiresias está confabulando con su cuñado Creonte para arrebatarle el poder. Y ya digo, sigue la conversación y dice Edipo: pero si salvo a esta ciudad no me preocupa. Y contesta Tiresias: en ese caso me voy, tú niño, condúceme. Le dice a su lazarillo. Y dice Edipo: que te lleves, sí, porque aquí presente eres un molesto obstáculo, y una vez fuera puede ser que no me atormentes más. Y dice Tiresias: me voy porque ya he dicho aquello para lo que vine, no porque tema tu rostro. Nunca me podrás perder, y te digo, ese hombre que desde hace un rato buscas con amenazas y con proclamas a causa del asesinato de Layo está aquí. Se dice que es extranjero establecido aquí, pero después saldrá a la luz. Ese es otro de los temas, el viaje de la oscuridad a la luz, o al revés, de la luz a la oscuridad. El que se cree en la luz, en realidad, el suelo en el que pisa es absolutamente oscuro. Ciego cuando antes tenía vista, y pobre en lugar de rico, se trasladará a tierra extraña tanteando el camino con un bastón. Le dice Tiresias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es también la cuestión de lo a merced que estamos de las circunstancias también, ¿no? Lo efímero que es nuestro éxito, y en el fondo la incertidumbre que gobierna siempre en la vida humana, y que son las últimas palabras también de esta tragedia. Esta es también la enseñanza que al final Edipo Rey acaba así, de modo que ningún mortal, estas son las últimas palabras, que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llega al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Esa es la enseñanza que también nos intenta transmitir Sófocles. Hasta el final de sus días no se puede asegurar que un hombre ha sido feliz, porque en el último momento, en el fondo, pues somos muy desvalidos todos. Y Edipo en Colono ya cuenta la historia de un Edipo ciego, viejo, acompañado por Antígona, que es su lazarillo. Y entonces es un pequeño, es un gran homenaje de Sófocles a la tierra que lo vio nacer. Colono es un pueblecito cercano a Atenas, y entonces es un canto a su terruño, a Colono. Tiene esas, se completó, cuentan, no la pudo completar el propio Sófocles, sino que es una tragedia que se representó con carácter póstumo, pero digamos que esa es la situación un Edipo anciano, ciego, que llega, pues mendicante, mendigo, buscando amparo a Atenas. Ayudado por Antígona, como lazarillo. Antígona es una hija fiel, la hija que se ha preocupado por su padre, frente a los hijos. El papel de Ismene está más desdibujado. Ismene es la otra hermana, luego si quieres hablamos de la tragedia de Antígona, pero cuando Edipo decide marcharse de Tebas, avergonzado de Tebas, se autoexilia.
Entonces, bueno, pues sus hijos, Eteocles y Polinices, se quedan y no se, digamos, se preocupan por la vida que lleva su padre, y es Antígona la que lo acompaña y la que le sirve de lazarillo. Entonces ya encontramos la figura del lazarillo hace miles de años. Sí, claro. Tiresias también iba acompañado por un niño en esta escena que te decía del Edipo rey. Y en Edipo en Colono, claro, es Antígona, la hija cariñosa, la hija que atiende a las necesidades de su padre, la hija que lo protege, que es sus ojos, lo dice literalmente la tragedia. Pero hija mía, si ves en algún lugar para sentarme, sea en un sitio público o junto a un recinto de los dioses, deténme y acomódame en él para que nos informemos de dónde nos encontramos. Forasteros como somos, hemos llegado para aprender de los ciudadanos y para cumplir lo que oigamos. Edipo le dice a Antígona: desgraciado padre mío, según tengo a mi vista, hay unas torres. Antígona le tiene que ir describiendo absolutamente todo, y entonces le dice: descansa aquí tu cuerpo sobre esta áspera roca, porque has realizado un largo viaje para un anciano. Siéntame, le dice Edipo, y cuida de este ciego. Dice Antígona: no tengo que aprender a hacerlo debido al largo tiempo que vengo haciéndolo. Bueno, entonces le describe, en fin, continuamente. Bueno, continuamente le está describiendo y le está acompañando. Sí, continuamente lo está protegiendo, le está describiendo, está procurando que se siente en un sitio cómodo, que no le falte de nada, sí. Digamos que es un apoyo a la discapacidad. Sí, hombre, por supuesto. Sí, es una hija amante, cariñosa y volcada, ha renunciado a todo para ocuparse de su padre, sí. Y bueno, es una mujer muy apegada, muy consciente de su deber, en esta tragedia y en la tragedia que ella protagoniza, que es Antígona, precisamente por ese deber familiar, ese deber que es el más sagrado que había en Grecia, que es el de, bueno, cumplir con tus muertos, con los muertos de la familia. Por eso ella misma también es heroica, porque, bueno, sacrifica su propia vida por esos lazos familiares. Hoy me importa más que lo que venga, no lo que pasa por tu cabeza, y no te rías y no te muevas, espera un rato a que amanezca, que la noche se acaba, y hoy me tiran más que tus dos piernas hoy. ¿Qué pasa por tu cabeza? Que la noche se acaba. Bueno, pues en el programa de hoy hemos visto que tenemos constancia histórica, constancia documental de la existencia de la discapacidad, de la figura del ciego hace miles de años, y también de la existencia del lazarillo, del apoyo a la discapacidad. Gracias, como siempre, por su atención, y volvemos la semana que viene en una nueva edición de Elche se mueve contigo. Yo creo que nos encontramos en un santuario en Necrópolis, sí. Yo creo, y varios especialistas. Muy pocos pueden hablar ahora mismo de una ciudad ibera para la Alcudia. ¿Quién era la dama de Elche realmente, no? La representación de una persona ciega. La dama de Elche estaba más ornamentada o más... Una reina ciega. Nada, creo que no, en absoluto. Creo que es un recurso técnico muy habitual en esos momentos.
¿Tiene algún sentido? Que no sé. Me haces una pregunta que me sale... Es la primera vez que lo oigo. Ese misterio que envuelve a esa referencia ilicitana. Dos casos de personajes que en un momento dado de sus vidas son ciegos, no ven.